con mi padre. Yo tuve una relación quizás opuesta a lo que vemos en mis películas con mi padre, muy cercana desde el punto de vista afectivo. Ahora, sí es cierto que yo sentí presión cuando era adolescente por ser hijo de una persona importante en Venezuela. Todos los adolescentes necesitan encontrar su lugar, ¿no? Y eso me puso una presión grande social, más que de mi padre o mi familia, porque ellos nunca sentí ningún tipo de presión de ellos, pero tú mismo te pones esa presión, ¿no? Y quizás por eso, no sé, conecté con un arquetipo que es el del padre ausente y lo que me ha interesado sobre todo son las consecuencias de la orfandad. Eh, en este caso en particular, en la caja, los peligros de idealizar a un padre que no tenemos en la casa. Idealizamos lo que no tuvimos porque si tenemos a nuestra madre, sabemos que tiene defectos y virtudes, es un ser humano, pero sí, cuando no tienes algo lo idealizas, entonces es perfecto, ¿no? Y eso, el peligro con eso es que luego te consigues a alguien, eh, te consigues a una persona o a un político y que suplanta a tu padre y le aceptas todo porque justamente por haberlo idealizado. Eso es un poco lo que le pasa a Hatsin con Mario, ¿no? Durante el transcurso de la película. Pero bueno, sí, es un tema que yo espero haber cerrado con esta película. Para mí, este es un poco el fin de, de, de esa parte larga de mi carrera, que aunque no fueron muchas películas, pero fueron películas para mí que me llevaron muchísimo tiempo elaborar, escribir y realizar. Fueron películas importantes para mí y yo espero haber cerrado el capítulo. A ver si es verdad. Muy bien. Bueno, les recuerdo a los participantes que pueden levantar su mano, abrir el micrófono. La idea es que esto sea una conversación para que conversemos pues, sobre la caja, pero también aprovechando que está Lorenzo, pues podemos hablar sobre su filmografía en general. Precisamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Sergio por acá desde Caracas. Eh, Para serio, pero no has visto la caja, ¿no? sí, estoy pendientísimo, no he tenido chance, estoy ahorita trabajando, pero quería aprovechar la oportunidad, Lorenzo, qué bueno que estás aquí con nosotros, de que nos hables de tu estilo visual, que es muy recurrente, que tiene una serie de cuestiones muy trabajadas por tu parte, y precisamente para que los más chicos también recojan eso como experiencia tuya, ¿no? De cómo un guión que trabajas también, puedes también proyectarlo visualmente en la pantalla. Que te vaya muy bien, Lorenzo. Gran abrazo y enhorabuena. Gracias, Sergio. Bueno, la verás en Caracas, se estrena en noviembre, entonces, bueno, ahí te invitaré para la premiere. Mira, bueno, sí, el, yo lo que hago es que realmente me cambio, me paso el switch. Cuando estoy escribiendo, me dedico únicamente no me imagino la película visualmente, digamos. Yo escribo y creo que es lo más sano de concentrarse únicamente en la dramaturgia, en la historia, en los personajes, en todo lo que es el trabajo de escritura. Y una vez que el guión está terminado, me cambio el switch, es como que si lo hubiera escrito otra persona, y entonces, bueno, ¿cómo es que esto se va a ver? ¿Cómo es que esto ahora vamos a verlo proyectado? O sea, ¿cómo hacer, transferir todo esto que está escrito y que es papel y es cómo hacer que esto sea una película? Entonces me cambio el switch. Yo creo que es sano, no creo que sea muy sano escribir ya imaginándose muy claramente las escenas, porque entonces pierdes atención en lo realmente que el importante de ese momento, que es la dramaturgia de tu historia, etcétera. Pero una vez que la terminas, pues sí, tienes que pasarte el switch y,
y bueno, ahí lo que primero hago es como imaginarme una atmósfera general, un mundo, que si bien ya está, es parte del guión escrito, tienes que de todas maneras luego realmente ubicar visualmente, pues para desde allá, para poner un ejemplo, yo sabía que quería presentar Caracas como cualquier ciudad del mundo, o sea, como una ciudad que podía ser cualquier ciudad en Latinoamérica, y quería evitar para eso los lugares comunes de Caracas, ¿no? Luego me imaginé toda una paleta de colores de la ciudad, buscando las locaciones, y entonces así fuimos buscando las locaciones, o sea, poco a poco se fue dando este look de la película. Eh, Quería evitar mucho verde, Caracas tiene mucho verde, pero lo quería evitar para desde allá. Y luego, cuando ya empezamos más formalmente con el trabajo con la cámara, se me ocurrió esta idea de los fuera de foco, porque Armando tenía esta cosa como fantasmagórica y eso iba a ayudar a presentarlo de esa manera. Este, eh, y bueno, esto se fue dando así y al final la película tiene un look, ¿no? Claro, lo importante es que no sea gratuito ese look. En el caso de Desde Allá tiene que ver con el personaje de Armando y toda su complejidad y todo, digamos que fue lo que determinó cómo se iba a ver la película. En el caso de La Caja, pues muy distinto porque lo primero fue conseguir el lugar en México para mostrar esta película y cuando vi Chihuahua, las fotos de Chihuahua, fui a conocer Chihuahua, me di cuenta que tenía que ser ahí, porque bueno, los que no han visto la película se dan cuenta, el sitio es abrumadormente eh, amplio, bello, pero también agresivo desde el punto de vista de la soledad en donde uno se puede sentir confinado estando ahí. Un poco el mismo efecto que Araya para los elefantes nunca olvidan, fue el que conseguí en Chihuahua. Y eso fue un punto importante porque ahí ya había una paleta de colores, este, ahí había muchas cosas ya estaban determinadas por ese paisaje tan abrumador. Y bueno, tomé la decisión con el director de fotografía de filmarla en 35, lo cual no es común hoy en día, pero para mi manera de ver las cosas, el 35 sigue teniendo una emocionalidad que no tiene el video, a pesar de que me gusta mucho el video también, pero pensé que para la caja era mejor el 35 y eso le daba también algo adicional a la imagen. Teniendo las locaciones, teniendo ya más o menos cómo íbamos a filmar, en el sentido no cómo, pero la cámara y el equipo. Luego venía la cuestión de cómo ir narrando esta historia de este niño que llega a este lugar buscando a su padre. Y en el caso de La Caja fue muy importante también el clima de la película. Yo sabía que la película iba a transitar por los climas desde el verano en que llega hasta el invierno y las tormentas de nieve que existen en Chihuahua, aunque la gente no lo crea, en las sierras de Krill. Eh, entonces, eso también iba a determinar mucho el look. O sea, la película se iba a ir enfriando a medida de que iba avanzando la historia. De hecho, el Hatsin al principio con toda la ilusión de encontrarse a su padre y luego cómo la historia se va enfriando, ¿no? Este, Eso también determinó parte del look de la película. Y luego, entre la caja y desde allá, yo la caja me la planteé siempre de una manera mucho más
clásica desde el punto de vista de cámara y de narración visual, un poco más clásica. Em, Desde allá es más, si pensamos en un autor más bressoniana, más Bresson, me refiero a Robert Bresson, La Caja es un poco más clásica, quizás podría uno pensar en el cine norteamericano de los años 70, porque sentí que era la mejor manera de acompañar a Hatsin en su recorrido. Buenísimo. Precisamente, hola, buenos días, ¿cómo estás? Me gustaría saber, trabajar con este adolescente, porque no sé si es actor. ¿Cómo fue ese trabajo con los actores? Porque además está al lado de un gran actor, que bueno, la primera vez que lo vi fue después de Lucía, y bueno, gratamente sorprendida de volverlo a ver y trabajando contigo. ¿Y cómo es ese código con los actores mexicanos y con el equipo técnico también mexicano? Esos códigos que aunque somos latinoamericanos, pero hay cosas dentro de la dirección también y ese trabajo con nosotros, cabezas de área. ¿Cómo se manejan esos códigos en México, por ejemplo? Bueno, sí, el niño no es actor, Hatsin, y bueno, lo conseguí buscando muchos niños y fue muy difícil, pero finalmente tuve la suerte de dar con él, eh, que ya traía una historia similar a la de la película con su padre, abandonado por su padre. Tu padre no murió, pero él sí traía una historia muy dolorosa con su padre. Y bueno, y yo sabía que eso iba a ayudar a la película. Además, él tiene una capacidad muy particular de expresar emociones con muy poco, o sea, con una capacidad de contención y de expresión muy singular, bueno, que fue un gran riesgo llevárselo al set porque no habíamos casi ensayado con él porque no había dado buscamos durante 6 meses y fue la última semana apenas que pudimos conseguir a Hatsi. Pero bueno, al final nos cayó la boca a todos y hizo un trabajo increíble. En los códigos en el set, bueno, yo tengo un rato viviendo en México, pero en realidad eh, no, o sea, es cuestión de comunicar bien tus ideas al equipo, bueno, y en realidad tú tienes que estar en contacto directo con tu asistente de dirección y con tus actores y tu equipo más cercano, digamos, diseñadora de producción, eh, director de fotografía, obviamente. Entonces, si tienes luego el resto del equipo, pues los directores no tenemos el tiempo de estar, porque el trabajo es tan intenso que no tenemos el tiempo de compartir con el resto de las personas, pero los códigos son los mismos, es cuestión de comunicarse, pero es igual en todos lados. No hay que tener miedo por eso. Muy bien. Bueno, yo también te quería preguntar, porque en La Caja hay como cosas muy particulares, para mí personalmente, que uno es el espacio, otro es el niño, que es muy particular, y quería preguntarte, bueno, ya lo respondiste un poquito, pero quiero remarcar allí, el punto de partida de la historia, porque cuando vi la película pensé que incluso la historia podía haber partido desde haber visto la locación, los lugares. O sea, ¿cómo llegaste? O sea, ¿de dónde surgió la idea de La Caja? Bueno, surgió viendo una noticia de televisión, pero eh, no era una noticia mexicana, era una noticia española de que familiares iban a buscar sus seres queridos a Guernica, donde estaban todavía fosas comunes con familiares. Y entonces, viendo esa noticia la vi hace tiempo y viendo la noticia, tuve la idea de una historia aquí en México, yo estaba llegando a México y entonces de un niño que iba a buscar a su padre y de pronto conseguí un hombre igual que su padre, ¿no? Ese fue digamos que el punto de partida.
y a partir de ahí empezó a desarrollarse una historia que trabajé con dos guionistas, Paula Markovich y Laura Santullo. Yo lo primero que hice fue escribir un argumento de todo y después le compartí ese argumento a ellas y fuimos desarrollando la película. Fue un poco, pero el punto de partida fue una noticia, así, en la televisión. Ah, buenísimo. También te quería preguntar, no sé si desde allá el productor es también Michel Franco, no estoy segura. Sé que en La Caja el productor es Michel Franco y creo que hay una imprenta también en la película que se reconoce. Quisiera saber cómo es esa relación entre productor y director con este productor Michel Franco. Bueno, desde allá el productor era Guillermo Arriaga. Michel también estuvo ahí, pero digamos que fue más importante Guillermo. En La Caja, el productor principal en realidad es Jorge Hernández Aldana, que fue quien produjo la película, y Michel estuvo, digamos, como parte del equipo, porque siempre tenemos entre Michel y yo, digamos que nos ayudamos, compartimos proyectos y ese tipo de cosas para tener la opinión del otro. Igual yo hago eso con sus películas, entonces, no, hay una cuestión como de sensibilidad similar y de una forma de entender el cine que compartimos, no solo con él, sino Gabriel Ripstein, otras personas, Gustavo Rondón, por decir algún venezolano. Entonces, hay como una forma de compartir el cine o una forma de ver el cine y eso hace que nos unamos y pidamos consejo del otro porque tenemos confianza con esa persona. Luego, en el trabajo de dirección, producción, pues no hay ningún tipo de injerencia ni nada. Una vez que el proyecto comienza, es trabajo del director y eso ya es así. Pero, pero sí es bueno tener gente, lo digo por la gente joven, que comparta una visión del cine, porque puede ser un trabajo muy solitario, por ejemplo, escribir un guión, entonces si puedes compartirlo con alguien que te dé su opinión y eso es importante. Estar acompañado en el trayecto. Buscarse compañías más bien que uno respete, que uno, claro, lo ideal es una compañía que sea una persona que tú admiras y que esté por encima de ti para que tú aprendas de esa persona, pero si no la tienes, por lo menos hacerte de un grupo de gente que tiene una misma visión y haga que el trabajo sea menos solitario. Buenísimo. Aquí hay una pregunta en el chat de Carlos Humberto Ceballos que dice: buenos días, saludos a Lorenzo, al director. Ahorita menciona el tratamiento del color en sus películas, hace un ratito, en La Caja. Pude notar el uso del amarillo en los vestuarios de los protagonistas, como si esto los conectara simbólicamente a nivel visual. ¿Algún significado particular? Solo del amarillo. Bueno, no, no hay ningún significado detrás de los colores de la película. Un poco sí de cómo se va enfriando por el clima, por el clima emocional del personaje también. El amarillo fue bastante controversial porque la directora de arte no le gustaba, pero al director de foto sí le gustaba mucho. De hecho, él lo propuso y entonces tuvimos ahí una guerra divertida porque a la diseñadora de producción casi nunca le gustó el poncho amarillo de Mario, que es el que usa para... Pero a mí me gustó mucho, entonces éramos 2 contra 1 y se quedó. Ahí está el significado. Sí. Muy bien. Yo quisiera seguir ahondando un poquito en la parte actoral y, digamos, de la trama de la película. Hay un manejo como muy contenido y a la vez muy explícito de la violencia, ¿no? Hay como un equilibrio entre esas dos cosas.
Entonces me gustaría saber sobre todo cómo manejaste eso con Haxi, con el protagonista. No sé qué edad tiene, debe tener unos 12, 13 años tal vez. Tenía 13 cuando filmamos. Exacto. Entonces, ¿cómo fue ese manejo, explicarle la película? Entiendo, ya nos dijiste que él venía como una historia, pues, digamos, no tuvo una infancia de caramelos y rosas, digamos, pero ¿cómo fue ese manejo con él, sobre todo en estas partes tan violentas, contenidas y explícitas que tiene la película? Bueno, sí, ese fue un tema, el tema de Hatsin y la violencia, porque Hatsin, él, como sufrió episodios de violencia cuando era chico, él tenía una repulsión hacia todo acto violento. Entonces, hay una escena muy violenta de la película, sobre todo una. Y bueno, vamos a recordar que esto es una película, ¿no? Y cuando está filmando, que lo diga Linda Carter en El Exorcista, que se la pasó riéndose. Entonces, el equipo lo hizo sentir muy bien, estábamos muy juntos a él y para él fue un crecimiento grande hacer la película. Se sentía muy bien al final, al principio era un niño muy introvertido y al final había roto unas barreras ahí que él tenía, pero por ejemplo, cuando tenía que golpear algo en la película, le costaba mucho hacerlo, porque él rechaza muchísimo la violencia. Entonces, bueno, fue ensayos y ensayos, y bueno, era golpear un saco, ¿no? De harina. Pero, el, 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 el- era lo que se necesitaba. Él tiene esta cosa contenida, como tú dices, pero al mismo tiempo también funciona muy bien porque cuando explota, ¿no? La gente que tiene cosas adentro, cuando explota, explota. Y bueno, en la película lo hace por una razón que es la razón de su vida y por la razón por la que está ahí, a pesar de que no quiero spoilear, por si hay gente que no la ha visto, pero él al final toma una decisión que para mí no es un final para nada pesimista, sino un final optimista que tiene la película. Sí, 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 sí. Había visto una mano levantada, no sé si había una pregunta más por allí de los participantes. Aunque no. Ah, Tenemos aquí. Por aquí, hola. Hola Lorenzo, pude ver la película ayer. Estoy muy contento de haberla logrado ver. Tenía muchas ganas de verla desde que leí por ahí una noticia de que se estrenaría en Venecia. ¿Cómo es? Siento que es una película que captura muy bien la esencia de la sociedad mexicana. O sea, digamos, o al menos lo que nos han vendido un poco la sociedad mexicana, que es este machismo y la violencia. ¿Cómo es o sea, cómo llegar a una película de otro país y que no parezca una película hecha por un extranjero? Que parezca una película de ese país, que sí está ambientada ahí. Esa sería la pregunta. sí, bueno, en realidad yo tengo un rato aquí y, y bueno, es cuestión de, de ser sensible y entender, tratar de entender, pero al final la cosa humana es la misma en Venezuela o en México, ¿no? O sea, si tienes que cuidar algunas cosas, como, bueno, estar bien en contexto, en este caso las maquiladoras, un poco de trabajo de ver cómo funcionaban, de qué se trataba esta gente que va a buscar a los empleados para llevarlas a los maquiladoras, eh, el tema de las mujeres desaparecidas en Juárez, que también está en la película. Pero al final lo que va a hacer que la película realmente se sienta que viva, es que tú consigas de tus actores algo real. Y si lo consigues, y si tienes un buen guión para empezar, pero consigues con tus actores algo realmente honesto y real,
la película se va a sentir que es realmente de ese lugar. Yo creo que es más importante sentir eso de los personajes, que estás viendo algo que realmente está ocurriendo desde el punto de vista de interpretación, de emociones. Es más importante eso que el contexto, a pesar de que el contexto es importante, pero es más importante que las emociones sean reales. Claro, ¿no? La verosimilitud, ¿no? Que es Mm. magia del cine. Sí, sí. Hablando también de este trabajo de Y ahí hay gente que está delante de ti, ¿no? ¿Cómo? Hay gente que está delante de ti. Delante. Sí. No. O sea, hay estudiantes ahí detrás de mí. Yo les preguntaría a quienes, si piensan que Mario es su papá o no. ¿Qué sí Yo qué? espero, yo siento que no es, y espero, bueno, pero no sé, estamos hablando sin spoilers, ¿no? Ajá. ¿Tú crees Cuenta, que no es por qué? eh, lo que pasa es que hay todo un tema con la mentira en la película, y me gusta, o al menos me gusta pensar más que fue una manipulación. No sé si sea así, pero siento que la película me llega más si la pienso como que todo fue una manipulación. Aquí hay alguien que escribe, para mí no es su padre. Escribí ahí. Bueno, tú tampoco piensas que es su padre. Yo tampoco. No, yo me alegré mucho de que no lo fuera. Yo siento que su padre realmente está en esa caja y él mismo quiso engañarse. Y ¿Tú vivía sientes que esto. su papá está en esa caja y qué? Y que quiso engañarse con esta figura que pudiera ser algo distinto a lo que llevaba en la Mira, caja. alguien escribe, para mí sí es. Para mí también. Para Sí. Ale Barbarroja. Sí, hola Lorenzo. De verdad, un gusto haber visto tu película. Me Gracias. rompiste. No lloré durante la proyección, pero fíjate que ahorita medio me acuerdo y se me quiebra un poco la voz. De verdad, Wow. salí roto y yo creo que sí es. Yo siento que el papá lanzó la cédula en una fosa común Ujú. para desaparecer, para de verdad cortar con aquel pasado que él tenía con la mamá y con el hijo, y que creó este nuevo personaje que entonces va y busca a la gente para las maquilas y todo este nuevo personaje quizás como más poderoso de lo que él era antes. Entonces sí, para mí sí es, yo creo que un chamo, si ve a alguien, no se va a inventar, ah, no, ese es mi papá. Yo sentí que la conexión era muy dura cuando cuando él lo ve desde el autobús y dice, esta no es la caja de mi papá está ahí vivo, y por eso es que él dice, esto fue un error, yo estoy aquí agarrando una caja que no es mi papá. Y cuando va por segunda vez a buscar la caja, está tratando de desvincularse de ese papá que, como tú dijiste, es un papá idealizado, y él se consigue con una realidad que es un papá que no le gusta. Entonces prefiere tener la caja que ese papá que le hizo daño, que es tan tóxico, que es una persona malvada frente a los ojos de este chamito tan inocente. Bueno, fíjate que de todas maneras la gente que dice que no es su papá piensa que lo está manipulando, y quizás sí lo está manipulando, aunque sea su padre, quiero decir, aunque sea su padre, él decide manipularlo, decide decirle cosas en los momentos en donde se las dice, mantenerle la esperanza, y decirle las cosas que le tiene que decir para seguir teniéndolo de su lado. Pero bueno, hay esas dos interpretaciones, que son las dos válidas. Y yo estoy abierto a las dos. De hecho, cuando escribí el guión era igual. Podías pensar que era, o pensar que este hombre se decide quedarse con este niño porque le es útil. Eh, y bueno, me gusta que la película tenga esas dos lecturas. Pero pienso que en realidad lo importante, más allá de que Mario sea o no sea, yo creo que lo importante es que el niño
cree que es su padre, y las cosas que hace las hace porque necesita cuidar o tener, o cuidar lo que finalmente pudo conseguir, que es una figura paterna. Entonces, que eso es lo realmente importante, que él lo cree. eh, y cuando hace lo que hace, lo hace porque cree que sí es. Creo que eso es importante. De acuerdo. Aquí hay un comentario también de Carlos Humberto que dice, ese planteamiento de la relación paterno-filial me recordó a Titán, de Julia Ducournau, donde buscamos un padre o un hijo inexistente para llenar un vacío emocional y existencial. Ah, sí. Ujú. Ciertamente. Además, sí, al final el niño, sea o no sea su padre, pues está allí, tiene una figura viva y va a hacer lo que sea para él llenar su fantasía, ¿no? Entonces, lo que tú dices de que no importa si es o no es tan necesario saberlo, sino que al final es la vivencia del niño. No sé si hay alguna otra pregunta por allí. Bueno, Pierina acá pregunta, ¿tienes pensado hacer otra película en Venezuela? Seguramente en algún momento. Ahorita estoy trabajando en un guión para una película de una mujer y bueno, ya veremos cuándo se hace y eso, pero seguro tengo la prioridad de hacer esta película ahora y después de que quiero hacer en Estados Unidos, en inglés, etcétera, y después seguramente voy a volver a filmar en Venezuela. Todavía no tengo una idea clara de qué, pero seguramente querré más adelante. ¿Cómo fue ese recorrido en las salas de México, de la Cata y bueno, en Venecia? ¿Cómo te sentiste en Venecia? Bueno, en México lo bueno es que se estrena el 20 de octubre. Entonces, sí, se estrena en octubre en México y en noviembre en Venezuela. Y en Estados Unidos normalmente se estrena también en octubre en el cine. La película se estrenó en Venecia y fue muy bien recibida. Las críticas ahí las pueden leer de Variety, Hollywood Reporter, Screen. Entonces tuvo muy buenas críticas. Eh, Afortunadamente se llevó un premio, que es el premio Leoncino de UNICEF, que es un premio importante, que no es de los más importantes, pero es un premio importante del festival. Y bueno, fue increíble poder regresar a Venecia, competencia oficial, es un sueño, ¿no? Y la película, habiendo tenido esas críticas tan buenas, fue ya como ya me pude relajar. Fueron un par de años anteriores de mucha tensión, editando la película y terminándola, porque era pandemia, entonces había mucha tensión de si ponerla, cuándo es el momento, y era todo muy incierto. Entonces, con el estreno en Venecia me pude relajar porque ya, ¿no? Es como ya terminas de parir y desde entonces ha viajado muchísimo, está recorriendo el mundo, ha ganado bastantes premios, estoy contento. Ahorita me voy a Polonia este viernes a presentarla en un festival muy importante que se llama Nuevos Horizontes, luego va a Hong Kong, va a Melbourne, o sea, la película va viajando. Buenísimo. Aquí tenemos dos manitos levantadas. La primera es de Pablo Zapata. Pablo, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. Me encantaría preguntarte sobre tu película, no he tenido el chance de verla, la que ganaste en Venecia, ¿no? Ah, Eh, desde sí, allá, porque- dices tú, la desde allá, sí, anterior. exactamente. Sí, no he tenido el chance de verla porque, bueno, estaba en Argentina, creo que no se estrenó en Argentina, no, y entonces, bueno, la tengo pendiente. Y bueno, pero felicitarte claramente por tu trabajo y porque sé lo difícil que es hacer cine. Y quería preguntarte algo sobre el ejercicio de director. ¿Cómo es tu manejo con tu obra?
en qué partes del proceso estás presente en tu obra, desde el comienzo hasta el final, hasta la postproducción. ¿Cómo es tu manera de conseguir tu trabajo con tu equipo? ¿Y cuál es la importancia que tiene tu perspectiva y tu punto de vista sobre la toma de decisiones en todo el proceso? Ya. Bueno, yo soy un director, bueno, no sé, yo soy muy obsesivo. ¿Qué es lo realmente importante durante el rodaje? Bueno, todo en realidad, porque antes estás escogiendo las locaciones, pero durante el rodaje lo realmente importante es el trabajo con tus actores y el trabajo muy cercano con director de fotografía. Y el trabajo con los actores es lo que más me consume y más disfruto también. Paso mucho tiempo con ellos. Soy un director que repite mucho las tomas. Eso puede ser un poco caro, pero 35. sí, pero es como soy. Y bueno, yo no sé si en la próxima película repetiré un poco menos de las tomas, puede ser, pero por ahora repito bastante y no dejo una toma hasta que realmente yo sienta que está excelente. Y además que tenga diferentes posibilidades de montar, porque como las películas se filman de manera no cronológica, pues tú no sabes muy bien cuál va a ser la emoción exacta que tú necesitas cuando estés editando. Entonces es bueno, además de la idea que tú tenías de la escena, tener algunas alternativas. Por eso los buenos actores siempre te dan diferentes registros, ¿no? Los realmente buenos, porque ellos saben que quizás tú vas a utilizar algo que no pensabas necesitar. Entonces, pero ellos te lo dan de todas maneras. Entonces, soy sobre todo eso, muy obsesionado con el trabajo de actores y trabajo muy de cerca con el director de foto, que hasta ahora en mis ficciones ha sido Sergio Armstrong, con quien tengo un trabajo, con quien nos conocemos y la cosa fluye porque ya tenemos un par de películas juntos, entonces preparo las escenas, sí las preparo, tengo una idea de cómo se filman, pero siempre en el set hay decisiones que se toman que cambian las cosas como estaban previstas. Eso requiere un equipo un poco elástico que entienda que no es que vas a cambiar cosas, ¿no? A veces eso es difícil porque los equipos no quieren eso, los equipos quieren hacer lo que está en el papel y lo que había que hacer ese día. Entonces, bueno, requiere también un trabajo de comunicación, de que ellos entiendan de que las cosas van a ir cambiando y eso. Pero eso hay que hablarlo antes de que comience la película. Pero inclusive hablando con ellos siempre va a ser un problema, porque a la mayoría de los técnicos no les gusta que las cosas cambien. Tenemos otra mano levantada de Pierina Espinosa. ¿Puedes abrir tu micrófono, Pierina? Sí, claro. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, Peri. Primero, bueno, nada, felicitarte porque la película me llegó mucho, como ya todos comentaron, es muy conmovedora, muy nostálgica y pues después de que salí de la sala de cine quedé procesando como por mucho tiempo. Y bueno, más que una pregunta como tal, es una observación de las obras que yo he visto tuyas, no he visto desde allá, pero sí vi El vendedor de orquídeas, que de hecho, te digo, es mi película venezolana favorita. O sea, la he visto como 3 veces y me gusta mucho. Y bueno, me parece muy importante el estilo que has logrado. No sé si es algo que tú ya has venido construyendo. Eh, el uso de los primeros planos en los personajes, que lo noté en El vendedor de orquídeas y ahorita en La caja también, que la cámara siempre está en el rostro, pero o sea, así encima. Y eso transmite mucho, transmite de una forma muy interna el conflicto de los personajes. Y pues he visto que ha sido como algo recurrente
en las películas que he visto tuyas. Entonces me parece muy, o sea, es algo que tomo y que me gustaría también incorporar en las cosas que yo pueda hacer en el futuro. Y bueno, enlazando esto, me gustaría preguntarte si tú consideras que tú ya tienes un estilo o si estás en esa búsqueda, porque sí, todos los directores tienen como eso, ¿no? Y creo que es algo que la mayoría quiere obtener, ¿no? O sea, que las personas digan, bueno, este es el estilo de Lorenzo. Entonces, bueno, si me puedes hablar de eso. Mira, bueno, qué bueno que te gustó El vendedor de orquídeas. De hecho, en el trasnocho se van a pasar todas mis películas en noviembre. Entonces, la gente que no haya visto El vendedor de orquídeas o desde allá, las van a pasar en el trasnocho. Este, bueno, el estilo, fíjate que yo trato de no imponer un estilo a la historia, sino más bien trato de que la historia, el papel, pues, o sea, la historia consiga su estilo. Esa es mi forma como de entender. No es que yo pienso, bueno, mi estilo es este y entonces la caja la voy a hacer así, porque de hecho hay grandes diferencias entre desde allá y la caja, desde el punto de vista estilístico. Entonces, más bien trato de que la historia me hable y me diga cómo filmarla. Eh, o- entonces, sí es cierto, los primeros planos en la casa son muy importantes porque yo sabía que había que estar muy cerca del niño eh, y al mismo tiempo muy lejos porque los paisajes son tan abrumadores que a veces estamos muy lejos, pero ese ir y venir entre lo vasto y lo cercano del personaje, sabía que era esencial para contar esta historia. Y, y en realidad es eso, en relación al estilo. Claro, yo me imagino que inconscientemente tengo gustos, tengo cosas que me gustan y que ahí están en la película, ¿verdad? Pero no trato de imponerme yo, sino trato de que la historia me diga cómo filmarla. Ok, vale, muchísimas gracias. Aprovechando esta respuesta, Lorenzo, quería preguntarte, sé que esta suele ser una pregunta lugar común sobre las referencias, ¿no? Pero me parece importante porque al igual que Perina, pienso que tú tienes un estilo muy definido, tal vez en unos años podríamos decir el lorenzoniano como el bresoniano, pero sí me gustaría saber en general, tal vez no específicamente para la película, pero que nos hablaras un poco de tus directores favoritos o que has sentido que te han influenciado. Sí, bueno, veo mucho cine y he visto mucho los maestros y Bresson fue una persona que me influenció bastante eh, por por la narrativa visual de sus películas, cómo contar sin ser obvio, ¿no? Bresson siempre está dejando cosas a tu imaginación, deja que tú completes información en tu cabeza, te da lo suficiente para sugerir, pero deja que el espectador complete dentro de su cabeza. Y esa forma de narrar me gusta mucho. Mi cine tiene mucho de eso, mucho de darle un espacio al que ve la película, nunca ser obvio, siempre sugerir, pero no explicar, y dejar que las explicaciones le ocurran al espectador. Entonces, desde ese punto de vista, Bresson para mí fue importante, pero antes de Bresson, quizás Berman, también vi mucho Berman. Eh, Actualmente, pues hay varios directores que me parecen que son muy buenos, como Lántimos, el griego, Ceilán, el turco, Nuri Bilge Ceylan. En Estados Unidos, Paul Thomas Anderson me encanta. Pero, digo, pienso también últimamente, bueno, cada vez que veo Antonioni digo, wow, bueno, esto es lo máximo, la forma como, era como un baile,
la forma como iba contando con la cámara, era como un baile, era muy impresionante Antonioni. Entonces, veo muchos maestros, creo que para la gente joven siempre digo lo mismo, pienso que es muy importante que vean los maestros, los grandes maestros, y que también vean lo que se está haciendo ahora, pero siempre hay que ver lo que hay que saber qué es lo que se hizo. Buenísimo, gracias Lorenzo. Pablo, no sé si esta manito se quedó levantada, si tienes otra pregunta. Lorenzo, ahora otra vez, ¿cómo estás? Pablo. Tú hablaste de que estabas en México, ¿no? Sí. Te quería preguntar, no sé si tienes mucho tiempo en México trabajando dentro del cine. Tengo un porque rato, tú comentabas, sí, porque tú comentabas que los técnicos no les gusta cambiar cosas y al equipo a veces ¿no? Como que se timbra, como decimos en Venezuela, cuando cambias algo de imprevisto o empiezas a improvisar en el set, en rodaje. Y bueno, supongo que la cabeza del director mantiene el control de la situación y tiene que aprender a llevar como viene la marea, ¿no? Pero para eso no es necesario también consolidar o trabajar quizás con el mismo equipo de siempre o equipo de confianza que ya te conoce para que sepa que los vas a llevar a buen puerto, ¿sabes? ¿No? La película. Y la segunda pregunta es, te comentaba que yo no estoy en Venezuela, estoy ahora en España y me gustaría ver tus películas y no sabría cómo verlas, ¿sabes? Si hay alguna página. Mira, yo creo que Filming, puede ver. yo creo que desde allá está en Filming. Creo que está en Filming desde allá. Y el vendedor no está, por eso no está. Pero me hubiera gustado que le vieras el vendedor de orquídeas también. Pero desde allá yo creo que sí la consigues en Filming. Filming Latino. El film. Eh, ¿Cuántas películas tienes largos? 3, 2 ficciones y un Ok. documental. Y un documental, ok. Sí. Y un Mira, corto, ¿no? Pues el corto sí lo vi, tu cortometraje. sí, el de los elefantes nunca olvidan. Del elefante. De los elefantes, exactamente. Sí. Mira, para hablarte de los técnicos, bueno, sí, claro que sería lo ideal tener siempre el mismo equipo. Sería lo ideal, porque lo que pasó con La Caja es que Sergio Armstrong tiene un estilo muy, como yo, de improvisar en el set y le gusta. Y entonces el equipo que teníamos no pudo ser el mismo porque desde allá era el equipo venezolano y La Caja era un equipo mexicano. Entonces, no hay forma de trabajar con el mismo equipo porque los proyectos siempre son en fechas, entonces la gente está haciendo una película, es casi imposible. Claro, lo ideal sería por lo menos que las cabezas te conocieran. A mí sí me gustaría volver a trabajar con Daniela Schneider, que fue la muy talentosa diseñadora de producción de La Caja, y con Sergio seguramente volveré a trabajar. Entonces ellas por lo menos ellos te conocen y saben cómo son los tiros, pero siempre vas a tener el tema con los técnicos. Yo creo que lo más importante es que antes de que comiences a filmar, hables mucho con ellos y que todo el mundo realmente entiende de que va a ser un caos y que todo va a cambiar y tienes que poner las cosas mucho peores de lo que realmente van a ser para que los que se quieran asustar se asusten y se vayan antes del comienzo. De todas maneras, si tú hayas hablado con ellos 1.000.000 de veces, siempre se van a molestar, siempre van a haber problemas. Y bueno, es cuestión de ir llevándola y tener buena comunicación, tener un asistente de dirección bueno que te haga, que el asistente de dirección es el que está entre tú y tu equipo. Entonces, que vaya ahí llevando las cosas, pero es difícil, es un tema complicado. Claro, esa es la parte que no enseñan en las escuelas de cine. Claro. Pero que para eso es importante este tipo de encuentros, creo yo, porque es una aproximación humana y, bueno, todo lo humano es distinto en cada ocasión. Claro. Tengo dos preguntas aquí. Hay una que preguntan si la grabación estará disponible para descarga. Para descarga no, pero estará
Después del festival estará en nuestro canal de YouTube con todos los talleres y encuentros. Y aquí hay una pregunta, Lorenzo, que dice, en la caja, la llegada y el contraste del invierno en la zona desértica genera un contraste simbólico. ¿Estaba contemplado desde el guión ese contraste, esa llegada del invierno como cambio del clima del personaje? Sí, muy importante y tuvimos que esperar durante bastante tiempo que nevara y sí, pero sí, en el guión estaba, era importante esa nevada al final donde el niño se va a purificar, a tratar de redimirse. Y que es un poco él buscando eso, aunque se muera, no le importa, él lo que quiere es purificarse y redimirse, pero era muy importante tener esa nevada. Y sí, estaba desde el guión. Tengo que preguntar, ¿esa nevada es real, Lorenzo? Puedes no responder, pero necesitaba preguntarlo porque es sorprendente, como decías hace rato, que en México no solamente ese clima, sino esa nevada que no es la que tenemos aquí en Mérida, que está lejos en la montaña, sino... Mira, hay una zona en Krill, si metes en YouTube y dices Nevada en Krill, ahorita, se meten, van a ver nevadas así. Sí, Wow. sí. Es una sierra alta y bueno, por ahí a veces en enero, febrero, nosotros filmamos de enero, empezamos a filmar como, no, en febrero, marzo, filmamos. Entonces eran los meses de más frío y bueno, nos nevó. Ah, qué bueno. O sea, que nevó paralelamente a eso desértico que uno puede ver allí también. Lo que pasa es que es tan distinto. Mira, eso es clima eso es clima de desierto. En los desiertos hace mucho frío en las noches y cambia mucho la temperatura en el día. Entonces, tú puedes, en las madrugadas teníamos 3 bajo cero, 4 bajo cero y en las tardes y a mediodía hacía 25 grados. Cambia mucho en los desiertos. Sobre todo en esa zona de México. Y debo preguntar también, en cuanto a producción, porque hay una nevada, está nevando en la película, para definir el día, ¿cómo hicieron? O sea, dijeron, hoy va a nevar, no sé, hablaron con alguien del clima, qué sé yo, donde se pronosticaba que iba a haber nieve para filmar esa secuencia, o está pasando, vamos a dejar lo que estamos haciendo y nos vamos para allá. ¿Cómo fue? Hay un plano de la película que es efecto, que no es nieve, que no van a saber cuál es, porque está tan bien hecho que es imposible. Hoy en día lo que se puede hacer con los efectos es muy impresionante. Pero para cuestión de continuidad, como estaba nevando, entonces hay uno donde es un efecto. Y no sé, bueno, yo lo sé porque lo hice, pero es muy impresionante lo que se puede hacer hoy en día con efectos visuales. O sea, en realidad se puede hacer todo. Bueno, es planificar. Hay un plano también de la película donde hay nieve en el piso, pero no estaba nevando en ese momento. Entonces hicimos nieve por efectos, pero como todo el piso está nevado y todo está nevado, entonces se ve real, ¿no? También los efectos funcionan si tienes nieve, si estás filmando en un sitio con neblina y nieve y lo que hace es poner la nieve cayendo, se va a ver muy bien. Pero si estás filmando en un sitio con sol, va a ser muy difícil ya cambiarlo todo. Buenísimo. Bueno, tengo una pregunta. Hola, de nuevo. Hablaste de que tratas de desligar tu tarea como guionista cuando estás escribiendo, o sea, enfocarte como guionista y no verlo como un director. Hay imágenes, bueno, 2 imágenes que me gustaron mucho de la película. Como para no spoilearlas tanto, hay una que es de unos pies descalzos y la del abrazo, que siento que son 2 imágenes que engloban como todo el mensaje de la película. ¿Cómo pensaste esas imágenes? O sea, si lo piensas solo como guionista, ¿cómo llegas a esas imágenes?
¿O hay momentos en los que el director se cuela mientras estás escribiendo? Bueno, eso era parte del guión, pues la escena de los pies es muy importante, donde él compara los pies, sus pies con lo de Mario, para ver si se parecen los pies. Y la escena del abrazo, pues porque es lo que él desea durante toda la película, ¿no? Recibir un abrazo de este hombre, y finalmente lo recibe. Entonces, eso ya estaba en el guión. Entonces, claro, te quedan esas imágenes porque te están contando mucho, ¿no? De la historia. Entonces, pero ya estaban en el guión, ya eran parte de la historia. Por eso, y luego, bueno, tienes que filmarla bien, obviamente, ¿no? Es tu trabajo como director de que quede bien filmado, pero ya estaban en el guión. Por eso qué importante es el guión, ¿no? Qué trabajo. No, otra cosa, otro consejo, ¿no? O sea, el trabajo, realmente el guión tiene que dar también todo el tiempo que se invierte en el guión, luego no tiene precio, porque ir a un rodaje con un guión que no esté 100% sólido es un desastre. Usted te iba a preguntar eso, si el Lorenzo director en el set a veces discute con el Lorenzo guionista. Bueno, es que en la fábrica buscar la chica me generó mucha angustia. No, estaba leyendo una cosa de una escena en la fábrica, que podemos hablar de eso. Mira, en el caso de La Caja, yo no tenía un guión 100% armado, 100% sólido. De hecho, yo escribí varias escenas estando en Chihuahua durante el rodaje. Hay varias escenas que se escribieron allá. Porque como estaba viajando tanto con Desde Allá por los festivales y los premios y eso, entonces cuando ya tenía que ir a filmar, tenía el guión, pero no estaba, digamos que, súper 100% sólido. Cuando ese es el caso, tienes que estar escribiendo en el set. Bueno, lo hacía Casabet, ¿no? Escribía casi todo estando ahí en el set, pero lo ideal no es eso, lo ideal es realmente tener de un guión súper sólido, porque te deja realmente concentrarte en cómo contar visualmente la película y dirigir a tus actores. Pero siempre hay que darse cuenta de repente que mira, vamos a necesitar esta escena, yo estoy seguro, entonces la escribes y hay que hacerla. Entonces, bueno, ahí está el tema con los técnicos, porque esa escena no estaba en el guión y esta es una escena nueva y qué es esto. Entonces, volvemos al tema ahí de los técnicos. Eso quiere decir, Lorenzo, que el espacio, o sea, la locación como tal, te empieza a hablar de nuevas cosas que necesitas para la historia. La locación sí, la locación y tú mismo te vas dando cuenta de que de pronto te hace falta una escena que no escribiste y la tienes que hacer. O sea, ya cuando empiezas a filmar y los personajes empiezan a interactuar, tú te vas dando cuenta de que de repente quizás te hace falta algo y lo tienes que hacer. Sí. Bueno, aquí está el comentario de Pierina, que creo que ya lo leíste, que decía: mi escena favorita es cuando el niño entra a la fábrica a buscar a la chica. Me generó mucha angustia. Sí, esa fue una escena muy compleja de hacer porque la maquiladora que ven adentro fue muy difícil conseguir una maquiladora que nos permitiera filmar porque son muy celosas con sus líneas de producción y fue como un año buscando una maquiladora nada más que nos permitiera filmar adentro. Y tuvimos suerte que conseguimos esta que estaba quebrando y entonces pudimos convencer a los empleados de que se quedaran 2 días trabajando ahí para nosotros, para la película. Entonces, pero fue muy difícil conseguirla. Y a mí me gusta también muchísimo esa escena porque es la que realmente, que estás adentro del monstruo, pues, o sea, ves el monstruo durante toda la película, estás viendo el monstruo de afuera y de pronto estás adentro del monstruo. Sí. Bueno, ya estamos sobre la hora. Creo que no hay más. Ah, Pablo, ¿tienes otra pregunta, Pablo? Esta es nuestra última pregunta. Sí. Perdón por preguntar tanto, Lorenzo, pero te pregunto como director también de cine y me interesa algo.
tú eres cortometrajista o has hecho como cortometrajes y largometrajes, tanto de ficción como de documental. Y quería preguntarte, porque recuerdo algo que dijo Cortázar sobre el cuento y la novela, la diferencia básicamente es que en el cuento, en la novela se gana por asaltos, la pelea de boxeo, ¿no? Y en el cuento se gana por knockout. ¿Pasa algo parecido así en el cortometraje y largometraje? ¿Cuáles son las cosas que tengo que dejar atrás de mi historia como cortometrajista para poder abordar lo que es el largometraje ahora? Porque tú hiciste Sí, un proceso ahí. sí. Bueno, es que sí, es que ya, yo pienso que realmente la dificultad está en la escritura del guión, porque el guión de un corto, estoy de acuerdo, tienes que ganar por nocaut, tiene que ser una cosa así, ¡pah!, ¿no? Un golpe al estómago. Pero eso ya es una historia corta. Realmente el largometraje lo que requiere es un trabajo muy, muy importante en el guión, porque luego filmar es filmar, te acostumbras a filmar 2 días, 3 días, y luego llevas 2, 3 semanas y sigues, y, o sea, no es un tema. El tema de filmar, no le tengas miedo a eso, porque no es realmente lo complejo. Si tienes un buen guión, y bueno, y haces tú bien tu casting y tienes a tus personajes y tal, el rodaje va a funcionar. Si eres un buen director de cortos, quiero decir, si tienes ya una mano, no es un tema, o sea, el tema no es tanto el rodaje, sino más bien el trabajo del guión, que es cierto que escribir un guión de largo, pues en sí es muchísimo más complejo. eh, eh, pero si lo logras tener, luego lo vas a poder hacer sin problema. Buenísimo. Bueno, Lorenzo, agradecidísima con toda tu generosidad por la caja, por este encuentro, agradecida con todos los participantes. Les recuerdo que después del festival lo subiremos a YouTube, les pasaremos el link por si quieren repasar por allí, porque de verdad hay demasiado conocimiento en esta horita que estuvimos aquí compartiendo. Bueno, y a los participantes del festival, pues los quiero invitar a que vean las demás películas, vengan a los demás talleres que tendremos hoy y mañana. Ya el jueves es la premiación. Y bueno, agradecida otra vez con Fundear, Festival de Cine, en esta 18 edición del festival, y con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y todos nuestros patrocinantes en el festival. Se acabó la publicidad. Muchísimas Bueno, gracias. un placer estar con ustedes y bueno, hacer películas. Sí, gracias, Lorenzo, lo dejaste todos súper animados. Hacer películas. Chao. Chao, feliz día. Chao.